Hola otra vez, espero que estéis todas y todos bien. La semana pasada hice un repaso rápido y me gustaría añadir algunos detalles a las informaciones de los últimos días de mes y por supuesto hacer una actualización de los nuevos sucesos de esta semana. Comenté que por fin habían trasladado a las personas del norte a Moria, pero es un por fin poco esperanzador. Al no haber podido empezar el proceso de petición de asilo, se encuentran sin ningún tipo de ayuda por parte de ACNUR, desde la ayuda económica de 90 euros que pueden retirar en el banco, normalmente cuando no hay restricciones de movimiento por coronavirus, hasta tiendas. Estas personas han tenido que buscarse un cobijo en Moria o quedándose en tiendas ya superpobladas de conocidos o construyéndose un espacio con materiales encontrados por el campo. Además, han tenido que luchar contra el rechazo de las otras personas del campo, que frente a la desinformación, la paranoia y el miedo al coronavirus, se las han tomado contra ellas. El día que el autobús llegó al norte para trasladarlos a Moria, estaban contentos de por fin ser atendidos y avanzar un poco más hacia su objetivo, pero al llegar a Moria declararon que aquella situación era aún peor. Desde finales de marzo, que fue cuando llegaron estas personas mencionadas anteriormente, no ha habido ningún otro landing en la isla hasta hace 2 días, que llegaron 55 personas, otra vez en el norte de la isla, y esta mañana una nueva embarcación con 19. Después de varias discusiones sobre cómo proceder con la cuarentena de estas personas, el Ministerio de Migraciones ha apostado por pagar un terreno en el norte de la isla, que en su momento, en 2015, había sido arreglado por IRC como primer campo de recepción, pero que no llegó a ser usado como tal. Siguiendo con la temática estrella de estos tiempos, el lunes pasado se terminó la cuarentena en Grecia. Aquí no funciona con fases como en España, sino que hay libertad total de movimiento dentro de cada región, pero no para todo el mundo. Para las personas que viven en los distintos campos de refugiados, la cuarentena seguía hasta hoy, día 10 de mayo, pero esta mañana el Ministerio ha anunciado que para las personas migrantes la cuarentena va a alargarse hasta el día 22 de mayo, sin ninguna razón sanitaria de peso aparente. Esto no es ninguna sorpresa, ya que toda esta situación de pánico social ha permitido a las autoridades modificar leyes e implementar medidas semi-justificadas por la pandemia que una vez pasada no creemos que vayan a retirar. Desde aquí creemos que es importante mantener estas situaciones de abuso de poder en nuestro punto de mira y conservar un espíritu crítico frente a estas decisiones. Por último, esta semana se ha hecho un transfer de casi 400 personas de Moria al continente. Es una situación visiblemente celebrada, aunque no comparto tal felicidad. Las personas transferidas salen de Moria, un campo con unas condiciones horribles, para llegar a otro campo con situaciones no necesariamente mejores. En lugar de estar en una isla, están en el continente, quizás el campo es menos poblado, pero las oportunidades son las mismas, la inseguridad es la misma, la precariedad es la misma y la vulneración de derechos son los mismos. Entonces, no es mejor, porque un campo es un campo. Seguimos esperando estrategias de decongestión de Moria y de protección para los habitantes que residen en este campo, pero esperando soluciones de verdad. Seguimos conectadas para la semana que viene. Muchos ánimos con la interpretación de las fases y la desescalada. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto. Hola, muy buenas. Yo os voy a contar cómo está la situación en la ciudad de Patra, en Grecia. Y bueno, esta semana nos hemos hecho mucho la pregunta de a ver qué pasa con el coronavirus, si se ha acabado o no se ha acabado. Lo hemos discutido varias veces estos días y no, por supuesto que no se ha acabado y creemos que se quedará con nosotros un tiempo largo. Pero lo que sí se ha terminado es la cuarentena en Grecia. Todavía hay restricciones a nivel nacional, pero por norma general la gente puede volver a salir de sus casas otra vez. Hemos pasado mucho tiempo hablando con nuestros amigos, con las personas que atendemos en los squads, compartiendo pensamientos sobre los cambios que vienen en esta transición tan rara
en tiempos de corona y bueno, pues intentando responder a todas las preocupaciones y preguntas de todo el mundo. Además, bueno, una cosa positiva es que Praxis, una asociación que tiene oficina en Patra, ha vuelto a abrir y ha empezado a dar citas otra vez para apoyar a la gente en tránsito con soporte legal y psicológico. También con la cuarentena finalizada, el puerto de Patras, que es uno de los más grandes de Grecia, está trabajando otra vez casi a total rendimiento y esto hace, bueno, pues que los chicos intenten el game otra vez, que recordemos que aquí se trata de saltar las defensas del puerto para meterse en los camiones que se dirigen en ferries a Italia. Y con esto, desgraciadamente, pues la policía ha aumentado bastante la violencia tanto dentro como fuera del puerto. Y todas las acciones ilegales de la policía y de la seguridad del puerto han llegado a unos límites y a un nivel que no se había visto antes en Patra. Ejemplo de ello es, por ejemplo, que la seguridad del puerto coja a personas que estaban o que han sido captadas en el recinto del puerto y les lleven a esquinas oscuras, lejos de las cámaras, y les peguen. Se han visto dientes rotos, cuerpos llenos de marcas por la violencia, por los golpes, etc. Bueno, por supuesto decir que es una situación terrible y que, pues que se condenan totalmente este tipo de acciones. Pero bueno, el equipo de Patra sigue trabajando como siempre, apoyando a la gente y que se va a seguir ahí, aunque las autoridades sigan luchando en contra. También, para finalizar, una buena noticia es que esta semana se ha unido al equipo de la Non Kitchen en Patra 3 voluntarios que además cuentan con mucha experiencia en terreno. Entonces, nada, decir que, pues que estamos felices de estar ahí para todas esas personas que nos necesitan. Y nada, muchas gracias a todo el mundo por escuchar y un abrazo fuerte a todos y ánimo para estos tiempos. Buenas a todas y a todos, acá Tomás con algunas novedades y apuntes de lo que está pasando en Serbia. El jueves pasado, más precisamente el 7 de mayo, el gobierno puso fin a lo que era el estado de emergencia que regía desde el 15 de marzo y por ende levantó el toque de queda de 11 horas. Y bueno, el país parecería haber vuelto a la normalidad. Los comercios volvieron a abrir, el transporte público está funcionando, las calles y los parques son un reguero de gente que consume, que recorre. Y bueno, la lucha contra el coronavirus pasó a ser un asunto personal, privado, de la propia responsabilidad. No es obligatorio llevar máscara ni guantes, es simplemente una recomendación y cada persona se hace cargo y debe tomar las precauciones para no contagiarse ni desperdigar el virus. Claro, todo esto que cuento es lo que sucede afuera de los campos de asilo o de detención. Puertas adentro la realidad es completamente distinta. Todavía hay más de 8.800 personas que están atrapadas ahí hace ya más de 58 días. Un muchacho kurdo que está encerrado en Kerniacha compartió este texto hace unos días y me tomo el atrevimiento de leerlo. Durante más de 54 días hemos sido encarcelados en los campos mientras la cuarentena se acabó en Serbia y todo ha vuelto a la normalidad. Todos hacen silencio sobre lo que pasa con nosotros. Los refugiados, parece, deben ser encarcelados como prisioneros en los campos y no deben ser liberados de ninguna manera. Los funcionarios del centro nos hacen bromas y nos dicen que mañana o pasado mañana se abrirán las puertas, pero todo es mentira. Muchos refugiados sufren la desesperanza y otros trastornos mentales estando aquí dentro. Bueno, leído esto, decirles que la información fue confusa durante las primeras jornadas después del fin del estado de emergencia. En algunos campos como Bogovadia, que agrupa a chicos adolescentes, se habían dado permisos para que salieran en grupos pequeños. En Sjenica, que está cerca de Montenegro y de Bosnia, se habló de permisos para salir
por 4 horas. En Krnjača, donde está el muchacho kurdo, las autoridades avisaron que recién podrían salir a partir del lunes 11 con algún tipo de contrato o carta que justificara la salida. Recién este martes, 2 migrantes que tenían empleo pudieron salir de ese predio presentando el contrato al ente regulador del campo, que es el Comisariado para Refugiados y Migrantes. Y mientras que en Obrenovac, también en las afueras de Belgrado, las autoridades les piden que esperen un día más y otro día y así. Y hasta, bueno, en un momento les prometieron dejar salir en grupos de a 5 personas, pero luego dieron marcha atrás. Así que a hoy no hay una decisión oficial del gobierno ni del Ministerio de Salud, solo se mantuvo la orden de privar de la libertad a las personas dentro de los campos, algo que ahora, revocado el decreto de emergencia y el toque de queda, resulta todavía más arbitrario e inconstitucional de lo que ya era. Ya no hay aval legal y aún así continúan las mismas condiciones. Continúa la sobrepoblación, las largas filas de gente apretada para retirar pequeñas porciones de comida, la falta de limpieza en los predios, de productos de higiene personal, de ropa. Y en este marco, bueno, este escenario no hace otra cosa que afectar psicológicamente a estas miles de personas que están encerradas y de acentuar los casos de estrés, de ansiedad, de depresión. Lo que sí ocurrió es que el ejército se retiró finalmente de los alrededores de los campos, pero al poco tiempo fue reemplazado por efectivos de policía y por camionetas de fuerzas especiales. También ocurre y sucede día a día que muchas personas intentan huir de los centros, saltando los muros o las rejas. Y bueno, se dio principalmente una vez que los soldados se retiraron de los predios y en el lapso entre que se retiraron y que llegó la policía. En muchos casos lograron hacerlo, lograron escaparse en grupos de a 5, 10 y hasta 35 personas. Muchos fueron directos a hacer el game, otros buscaron alojamiento en pensiones o en hostales dentro de algunas ciudades y bueno, también otras personas fueron capturadas por la policía y según nos cuentan, algunos de ellos fueron golpeados salvajemente. Lo que sí tenemos noticias de muchos chicos que cruzaron la frontera norte con Croacia, escondidos en camiones y que llegaron a Eslovenia y al norte de Italia. Algo para lamentar esta semana es el atentado que hubo en el campo de Obrenovac. Como decía antes, está ubicado a las afueras de Belgrado. El día anterior a que se levantara el estado de emergencia, el miércoles alrededor de las 7 de la tarde, un muchacho serbio de unos 20 años estuvo a punto de causar una tragedia dentro del campo. Transmitió todo vía Facebook Live con su teléfono, entró al predio con su coche a gran velocidad, evadió el control militar que está en la entrada y empezó a recorrer las calles internas del predio al grito de no quiero que los migrantes asalten a mi novia, no quiero un estado musulmán para Serbia y prometiendo que el castigo iba a ser grande. Pero bueno, afortunadamente no había personas en las calles, por lo que no hubo heridos. Los militares lo arrestaron cuando se dirigía a la salida y horas más tarde se supo que este joven era miembro activo del movimiento Leviatán, que es un espacio político de extrema derecha y profundamente antimigrante, que surgió como una asociación protectora de animales y hoy derivó en un partido político que va a presentarse en las futuras elecciones de junio. Y bueno, en sus redes sociales este joven serbio figuraba como responsable del órgano de cooperación y juventud del municipio de Obrenovac. Y bueno, según lo publicado, lo que pude recabar en las noticias, el tribunal de Obrenovac lo interrogó bajo el delito de comportamiento violento. Él alegó que estaba alcoholizado al momento de hacer el atentado y bueno, la fiscalía local pidió 30 días de detención. Si bien es un caso aislado, bueno, no deja de ser una consecuencia directa de la campaña antimigrante que se instaló hace meses en algunos partidos políticos y que al mismo tiempo promueven varios grupos ultranacionalistas en Facebook y otras redes sociales. Bueno, eso es todo por esta semana. A una semana desde que Serbia dijo haber superado el problema del coronavirus, la realidad sigue siendo la misma para más de 8.800 personas que siguen encerradas en los campos. Esperemos que la próxima
semana podamos dar buenas noticias. Un saludo grande a todas las personas que nos escuchan del otro lado y hasta pronto.